Minutos. Saludamos al economista Carlos Cordero, analista económico, economista Cordero. Sigue dilatándose en la Asamblea la discusión de la proforma presupuestaria, aunque sabemos ya que no tiene mucho margen de acción efectivo la Asamblea con respecto a esta propuesta. Sin embargo, está pendiente por lo menos las observaciones, sugerencias que envíe al gobierno nacional. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta proforma. Y empecemos por la cotización del barril de petróleo, que se la considera en esta proforma en 64,80, para redondearlo en $65, contrastando con una proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional para Ecuador de $75 por barril en el 2023, y también como referente está la cotización del 2022, que fue de 59,20. ¿Cómo ve usted este parámetro importante, sabiendo que la producción petrolera y la exportación del petróleo sigue siendo una de las columnas de la economía ecuatoriana? Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, cuando se trabaja en presupuesto, la utilización de distintos supuestos crea cierta controversia. En el caso concreto del precio del petróleo, se ve que aparentemente es un precio conservador, porque el promedio está por debajo del precio actual. En primer lugar, no debemos olvidarnos de que el presupuesto trabaja es con un precio promedio, no con el precio final. Por lo tanto, puede haber ahí alguna diferencia. Parece que estamos con un problema de internet. Sí, está un tanto débil. No sé si Sí. alguna opción de cambio tiene por allí. En todo caso, le escuchamos en su primera intervención hablando sobre la previsión del barril de petróleo de Voy a 64,80. intentar un cambio chiquito. Sí, voy a De hacer un acuerdo, cambio inmediato. de acuerdo. Ya le hago un cambio Cabe entonces. indicar en todo caso, mientras tanto, para nuestros oyentes, que la discusión de la proforma del presupuesto del Estado en el 2023 se esperaba que se dé en este mes de noviembre, pero hay temas que han acaparado la atención de la Asamblea, como el que hablamos ya del Consejo de Participación Ciudadana, y se ha venido postergando. Entendemos que esto será evacuado el 29 de noviembre. El ministro de Economía y Finanzas ha dado ya a conocer algunos datos sobre este presupuesto. Él reconoce de que los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir los gastos, y hay una posición más bien conservadora con respecto a este presupuesto, que vamos a tratar de evacuarla y de interpretarla con el economista Cordero. Para mantener el equilibrio en el presupuesto del Estado, el ministro ha señalado que la inversión pública se mantendrá prácticamente estancada. Ha reconocido que reducir los gastos del presupuesto es una tarea difícil, debido a que la mayor parte de las asignaciones previstas para el año 2023 corresponden al pago de salarios de la burocracia ecuatoriana, burocracia que no ha podido ser reducida significativamente en el actual gobierno. Estamos ya con el economista Cordero, a ver si le escuchamos mejor en su primer comentario con respecto a la previsión del precio del petróleo en este presupuesto. Bueno, sí decía que efectivamente el precio del petróleo puede aparecer como un precio conservador. Sin embargo, no hay que olvidar que el precio está basado fundamentalmente en las expectativas de promedio, no del último precio que está vigente en este momento, y que, como todos conocemos, está con continuos vaivenes. En todo caso, si el precio resulta menor que lo que efectivamente se consigue durante el año, los excedentes, digamos así, que pueda recibir el presupuesto pueden ser utilizados este momento en las distintas necesidades que puede tener el gobierno en su momento. Y más aún, en caso de que el precio del petróleo, insisto, sea superior al presupuestado, incluso aquellos organismos, básicamente los GATS, que tienen una participación en las rentas petroleras, tendrán derecho a la reliquidación correspondiente.
Hay declaraciones que han dado tanto analistas económicos como lo hizo Augusto de la Torre, en el sentido de que Ecuador no tiene suficiente dinero, suficientes ingresos como para atender debidamente todo lo que se debería hacer en cuanto a gasto social. Y esto ha sido ratificado por el ministro de Economía. Él dice que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y justifica así ciertas cifras del presupuesto. ¿Qué opina usted sobre este aspecto general del presupuesto, que sería deficitario con respecto a las necesidades? Bueno, el problema de la elaboración del presupuesto y de la ejecución presupuestaria en el caso ecuatoriano es que la estructura del Estado ecuatoriano es una estructura que absorbe gran parte de ese presupuesto fundamentalmente en gasto corriente y en gasto corriente destinado al pago de sueldos. Prácticamente la totalidad de lo que se recauda por impuestos se va para gasto corriente. Entonces, el espacio de maniobra que le queda a cualquier gobierno para poder cambiar o para poder ejecutar otro tipo de gasto que no sea el gasto corriente es bastante reducido. Indudablemente, en este caso, se esperaría que de tener rentas provenientes del petróleo mejores a las presupuestadas, se pueda utilizar en gasto social. Si a eso le añadimos este año que realmente las fuentes de financiamiento están bastante restringidas, más allá de los multilaterales con ciertas limitaciones, dado la volatilidad que está teniendo el riesgo país y que por lo tanto cualquier consecución de fondos de mercados financieros se lograrían, pero a tasas demasiado onerosas que no convienen a la economía del país. Entonces el margen de maniobra presupuestario que tiene cualquier gobierno, insisto, por la estructura que tiene el Estado en absorción de gasto corriente, es bastante limitada, y el espacio que queda, sobre todo, yo diría más que para gasto social, para inversión, es prácticamente nulo. ¿Cómo ve usted ese aspecto que tiene que ver con el tamaño del Estado? El ministro, entre otras cosas, resaltó que el 67% de los gastos presupuestados para los sectores prioritarios corresponden a salarios para los funcionarios públicos de estas áreas. Bueno, lo que dice el ministro tiene razón. O sea, el Estado ecuatoriano, digamos así, se acostumbró a vivir con altos ingresos, provenientes en muchos casos por el precio del petróleo, en muchos casos provenientes de endeudamiento. Se acostumbró a vivir con un Estado bastante grande. Este momento, cuando se reduce la capacidad de consecución de ingresos del presupuesto fiscal, le está pasando la factura. Es decir, el Estado, el tamaño del Estado, el tamaño de la burocracia estatal creció bastante fuerte en los últimos años, cuando había, digamos así, una época de vacas gordas, y no se pensó en que ese tamaño del Estado, que a lo mejor podía ser financiado en su momento, no era el adecuado para la economía y no era sustentado en el tiempo. Entonces, este momento, como le digo, la carga en gasto corriente es bastante grande, y pensar en una reducción del Estado con las consecuencias sociales y con el costo económico también es algo complicado en este momento. Hay, por otra parte, en ese presupuesto, según el ministro, un incremento en el área de seguridad, incremento no muy alto, es de un 2,6%, pero incremento, en fin, que no se da en algunas otras áreas. Bueno, la estructura en sí mismo del presupuesto, el crecimiento, digamos así, de los ingresos no es sustancial con respecto al porcentaje de crecimiento del año anterior, básicamente. Estamos viendo que el precio del petróleo no está en los niveles últimos, y por lo tanto el crecimiento en las asignaciones que se hacen a las distintas áreas es también un crecimiento reducido. De alguna manera se nota en la forma como se distribuye por áreas cuáles son las prioridades del gobierno en la programación que tiene para el 2023. Lo que usted señala efectivamente es algo pequeño con relación a seguridad, sobre todo con las necesidades que estamos teniendo en estos momentos, pero aparentemente no hay recursos para más. En un área en la cual usted se ha desempeñado, pues fue rector de la UDA, el área de la educación, ¿cómo ve la situación?
Allí hay un incremento que podría ser significativo del 12% con respecto al 2022. Sin embargo, de estas cifras se entiende que la mayor parte va para educación media, pues las universidades señalan que continúan con recortes con respecto a lo que recibían hasta hace pocos años. A ver, hemos conversado algunas veces que el problema de la educación superior, el problema del financiamiento de la educación superior está llegando a un límite, a un tope. Y esto se recoge claramente en el informe que acompaña a la elaboración del presupuesto, completamente en el informe que elabora el CENESID para el reparto de las rentas. El fondo, digamos así, la renta fundamental que va a la educación superior pública fundamentalmente y parte privada, las que reciben cofinanciamiento, se alimentan de preasignaciones o de porcentajes de participación tanto en el impuesto a la renta como en el IVA. Estas preasignaciones están subiendo con la recaudación, pero lo que está ocurriendo con la educación pública, sobre todo, es que cada año, o en los últimos años, van ingresando nuevos partícipes al reparto de ese fondo. Entonces, eso hace que si bien sube el fondo asignado, que dice la ley, individualmente las universidades en algunos casos reciban menos asignaciones, insisto, porque hay menos partícipes, hay más partícipes, o sea, hay menos valor unitario para repartir por universidad. En el caso concreto de los últimos años, ingresaron a ese reparto la UNAI, ingresó también la ITIAM, y falta todavía que ingresen otras universidades de creación reciente, como la misma Yachay, la Universidad de las Artes y la Universidad Indígena. Entonces, cada vez que van ingresando nuevas universidades al reparto, ese fondo, que es limitado, se va distribuyendo entre más actores y puede tocar menos a cada universidad. De ahí entonces que se ha hecho permanentemente un llamado para que realmente los que están metidos, los que están actuando dentro del tema de la educación superior, busquen nuevas formas de financiamiento. Insisto, el financiamiento actual, la forma de financiamiento actual del sistema de educación superior pública fundamentalmente está agotado prácticamente y por más que se reciban más ingresos provenientes de la recaudación tributaria, lo que toca a cada universidad puede ser relativamente menor por este mayor número de partícipes. Uno de los temas en el cual se esperaba una acción, una dinámica importante del gobierno es el de la seguridad social que se encuentra en crisis. Se ha hablado incluso de una crisis que podría afectar a las pensiones jubilares, que podría afectar más aún al sistema de salud, que se encuentra en una situación muy precaria. En este tema, el ministro ha señalado que hay un incremento del 38% frente a lo que se destinará de este presupuesto para el IES. El gobierno tiene inversiones en el IES y tiene una deuda millonaria. El IES ha reclamado que se le entregue dinero desde el Estado por unos 3.400 millones de dólares. Se entiende que la cifra que se dará es aproximadamente 1.000 millones de dólares inferior a lo que reclama el IES. ¿Cómo ve usted el manejo de esta situación, que dicho sea de paso sigue muy enredada, que no ha logrado ni siquiera reestructurar ese consejo directivo? Bueno, yo creo que el seguro tiene varios aristas, son varios los problemas que enfrenta. El que usted menciona tiene que ver directamente con la deuda, que ya le han calificado como deuda histórica del gobierno al Seguro Social, y que pasa por no haber pagado oportunamente aquellas contribuciones que tienen que ver fundamentalmente con salud y también con algo del 40% para el pago de las pensiones. Esta es una deuda acumulada desde algunos años. Cuando salió la información hace 6 o 7 meses, se veía claramente que es una deuda arrastrada desde al menos unos 8 o 10 años para acá. Esos valores que se mencionan por el orden de los 4.000 millones corresponden a esa acumulación. En este año el gobierno ha hecho algún esfuerzo para ir pagando, pero indudablemente los recursos que estamos hablando no van a alcanzar para que la deuda pueda ser pagada de manera inmediata o de contado, como se quiere decir. Lo que sí creo yo que es saludable que el gobierno vaya destinando cada vez mayores recursos para el pago de esa deuda histórica y al menos no seguir cayendo en atrasos con las nuevas obligaciones tanto de salud como de pensiones que tiene. Ese es un problema que realmente es insalvable, digamos, de este momento, dada la magnitud de la deuda en cuanto a la acumulación histórica y a los recursos que
que dispone el gobierno y no queda más que hacer pagos periódicos en el tiempo. El segundo problema, y que es el fundamental, es de que el seguro social, como todos conocemos, necesita una reforma urgente para no tener dificultades en el cortísimo plazo. Esa reforma que se viene dilatando desde hace algunos años parece ser que no le interesa a ningún gobierno, que el gobierno que está interesado en hacer alguna reforma, en proponer alguna reforma, porque la reforma finalmente será aprobada por la Asamblea, como que no quiere entrar en problemas y el problema sigue dilatándose. En otras palabras, el seguro social o el problema del seguro social no se soluciona con el pago de la deuda del Estado. Ahí no es el problema fundamental de la estabilidad o de la sostenibilidad del seguro social. Tiene que hacerse una reforma fundamental, tanto en el tema pensiones como en el tema salud. De estos dos fondos, digamos así, el más crítico posiblemente sea el fondo de salud, porque se generaron una serie de beneficios, se extendieron una serie de beneficios sin que exista el estudio actuarial y sin que exista una contrapartida en la percepción de lo que en el seguro privado se llama primas. Entonces, ahí hay un desfinanciamiento fuerte en el fondo de salud e igual en el fondo de pensiones, donde prácticamente los fondos previsionales, aquellos ahorros que se tenían para cubrir las pensiones en el futuro, se están agotando y va a llegar un momento en el que efectivamente lo que el seguro recauda por aportes para el fondo de pensiones no alcancen para pagar las pensiones vigentes. Eso demanda una solución urgente que pasaría por muchos aspectos, el tema administrativo, el tema de organización, posiblemente una separación de dos seguros que maneje un organismo, este rato es un organismo bastante grande, un organismo, una institución que maneje lo que tiene que ver con pensiones, con riesgos de trabajo, y otro independiente que maneje todo lo que tiene que ver con salud. Entonces la tarea por ahí es muy grande, está pendiente y lamentablemente vemos que no existen señales de intenciones ni del lado del Ejecutivo ni del lado legislativo de, como se dice, poner el cascabel al gato o entrar a solucionar el problema de fondo del seguro social. Un tema que vale la pena aclarar para conocimiento del público, economista Cordero, ¿cómo mismo está el tema de la ejecución presupuestaria del actual gobierno? Hasta hace no más de 5 o 6 semanas se hablaba de una subejecución presupuestaria, de que apenas un 30%, 33% se decía, se había utilizado, pero recientemente el propio Ministerio de Economía se encargó de divulgar un boletín de prensa con un cuadro, una hoja Excel en la cual se mostraba una ejecución presupuestaria cerrada a septiembre del 66%. ¿Qué es lo que le consta a usted de acuerdo con la información oficial que se puede analizar? Bueno, de acuerdo con las cifras que se pueden observar en la ejecución presupuestaria, sobre todo de lo que se llama el gobierno central, o sea, no el sector público en general, excluyendo lo que son municipios, lo que son organismos autónomos, sino únicamente el gobierno central, se nota que existe una subejecución presupuestaria, es decir, posiblemente por falta de gestión, de planificación, no sé cuál sería la razón, pero fundamentalmente lo que se han ido ejecutando son cierto tipo de gastos corrientes que son necesarios o que son ineludibles mes a mes, y existen algún tipo de excedente o de superávit por subejecución presupuestaria en el gobierno central. Es más, se nota que de alguna manera esta falta de ejecución presupuestaria, esta falta de gasto del gobierno central está contribuyendo a un cierto freno en la actividad económica del país. Hay algunos sectores que ven que no hay un dinamismo económico como se esperara y que podría haber sido alimentado con la ejecución presupuestaria plenamente por parte del gobierno central. Un tema final, saliéndonos un poco del presupuesto, pero es importante también tener un punto de vista sobre este pedido de la condonación de deudas que hizo Fenosin. El gobierno se paró firme, pero hay amenazas que incluso podrían llevar a paros. La Fenosin aspiraba a una condonación de deudas del orden de 200 millones que provendrían del anterior Banco Nacional de Fomento, de Ban Ecuador. Incluso estaba en este listado créditos hipotecarios del BIES. Se le vio como un pedido heterodoxo y el gobierno dijo que no, que posibilitará una renovación de deudas, un refinanciamiento, pero no una condonación. Ahora,
Los sectores sociales señalan que cuando se tratan de estos temas que afectan a pequeños productores del agro, campesinos, agricultores, se toman esas posiciones por parte del gobierno, pero no se actúa de igual manera con los grandes deudores, a quienes de diferentes maneras se les ha perdonado mucho dinero. Y analizando un listado que es posible ingresar a través de la página del SRI de los mayores deudores a este mes en la actualidad del fisco, los 500 mayores deudores deberían al fisco casi 2.000 millones de dólares, una cifra de 1.906 millones de dólares. Se preguntan los sectores sociales si estarán nuevamente esperando perdones tributarios estos grandes deudores de el fisco, y también preguntan por qué esta lenidad del gobierno con respecto a estos sectores y la mano dura con respecto a los sectores sociales. ¿Qué opina usted sobre este tema? Yo creo que, la forma de presentar argumentación y comparando la deuda del banco con la deuda del SRI no es la correcta. Una cosa es la condonación que hicieron gobiernos anteriores sobre intereses del SRI, nunca condonaron el capital, y eran sobre todo en situaciones de litigio más que de deuda en firme. Pero de todas maneras, yo creo que son dos espacios totalmente distintos. En el caso de acá, de la condonación de deudas en general, no se habla simplemente de los sectores campesinos, los sectores productivos pequeños, sino la condonación total de deuda en la banca pública por el monto de 10.000, de 5.000, de lo que sea, es indiscriminado. O sea, incluso no se considera si ese crédito fue utilizado efectivamente en el tema productivo o si fue utilizado en cualquier otra actividad. Entonces, yo creo que lo correcto es que el gobierno pueda ayudar en el alivio financiero a quien en el sector productivo y más todavía en el pequeño productor lo necesite. Y en ese sentido, lo correcto no es una condonación total de deuda, sino un análisis de caso por caso, por qué se ha caído en mora, por qué no se paga la deuda. Y allí sí creo yo que sería lo correcto. Pero ir a una condonación general de un monto total o de un monto X, 10.000, 30.000, 5.000, sin ningún tipo de consideración, es simplemente ahí sí premiar a personas que a lo mejor ni siquiera están con problemas o ni siquiera utilizaron su crédito en asuntos productivos en donde por algún motivo les fue mal en esa actividad. Bien, y un elemento final para cerrar, economista Cordero. En la Asamblea Nacional no se ha cerrado aún un trámite que se abrió para intentar derogar la reforma tributaria que se puso en vigencia por parte del actual gobierno en el año 2021. Entró esta reforma por el Ministerio de la Ley. Hay aún posibilidades de que la Asamblea y la mayoría existente allí, liderada por legisladores de UNES y el Partido Social Cristiano, tienen en la mira la derogación de esta reforma tributaria. En el escenario de que puedan lograrlo, ¿qué podría suceder en materia económica en el país? A ver, en caso de que exista esa revisión a la reforma tributaria que está vigente en este momento, en el año 2022, si es que el gobierno, si la Asamblea efectivamente deroga o revisa esa reforma tributaria, en términos de impuesto a la renta, que es el grueso de la recaudación tributaria en este caso, tendrían su efecto a partir del ejercicio 2023. O sea, el ejercicio 2022 tendría que ser liquidado exactamente con lo que está vigente en este momento. Posiblemente hay algunos cambios inmediatos en cierto tipo de impuestos, pero los que tienen vigencia anual, su efecto sería a partir de 2023. Si es que se hace el cambio o se hace la derogatoria hasta diciembre de este año. En caso de que esa derogatoria se haga, así sea, en el primer mes del año 2023, los efectos, sobre todo en el tema de impuestos anuales, tendrán efectividad a partir del 2024. En ese sentido, no creo que haya un impacto, primero en la recaudación de impuesto a la renta que se hace a veces en el año siguiente, no va a tener impactos porque está vigente la reforma tributaria. Y en todo caso se notará algún efecto, si es que eso logra aprobarse, para el 2023.
El Ejecutivo, ante esta eventualidad, tendría la opción de un veto total que le daría oxígeno, le daría espacio, un año para resolver el tema. Claro, si es que hay un veto total, no sé legalmente si es que puede o no puede haber ahí un veto del Ejecutivo sobre la reforma esta, porque se trata de la aprobación de una ley de emergencia económica que no fue debatida. No sé cuál es el trámite, pero en todo caso, si es que hay ese veto puede durar todavía un año más y los efectos tendríamos hasta el año 2024-2025. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Cordero. Gracias. Declaraciones del analista económico, el economista Carlos Cordero. Son las 8 horas con 54 minutos.